Bienvenido al canal oficial de YouTube del Pastor Juan Roy. Descubre la asombrosa conexión entre Irán y las profecías más impactantes de la Biblia. Irán ocupa titulares por su poderío militar, sus amenazas, su programa nuclear, sus alianzas secretas. Pero lo que pocos saben es que la Biblia ya habló de Irán desde hace milenios. Su historia, su participación en el plan de Dios y su destino final están escritos, desde el libro del Génesis hasta las visiones apocalípticas del fin de los tiempos. Pero Irán no aparece con su nombre actual. En las Escrituras se le llama Persia, un nombre que atraviesa toda la historia sagrada. Y hoy descubrirás un recorrido asombroso, una narrativa que une el pasado, el presente y el futuro de esta nación. Desde sus orígenes tribales hasta su participación en la guerra final contra Israel. Quédate hasta el final, porque vas a entender por qué Irán sigue siendo clave en el plan de Dios para la humanidad. Todo empieza en el libro del Génesis. Tras el diluvio, Noé y sus hijos repueblan la tierra. De Jafet nace Madai, padre de los medos. De Sem nace Elam, fundador de los elamitas. Estos dos pueblos habitaron lo que hoy es Irán. Madai en las montañas del norte, una región dura que forjó guerreros tenaces. Elam al suroeste, en las ricas llanuras cerca del Golfo Pérsico. Desde el principio, Dios sembró en esa tierra el germen de una potencia que jugaría un papel crítico. En Génesis 14, Elam aparece como protagonista en la primera guerra internacional registrada. Kedorlaomer, rey de Elam, junto a 3 aliados del oriente, invade Canaán, saquea ciudades y toma prisionero a Lot, el sobrino de Abraham. Pero Abraham, con solo 318 siervos entrenados, los persigue y los vence. Libera a Lot, rescata los bienes y humilla a los reyes del este. El mensaje es claro, ningún poder oriental puede prevalecer contra los que cuentan con el respaldo divino. Pasaron los siglos. Los elamitas y los medos crecieron. Clanes se convirtieron en ciudades. Tribus en reinos. Y reinos en imperios. Asiria, Babilonia, y luego, en silencio, surgía Persia. Primero Media, luego Elam, hasta que se unieron. Isaías y Jeremías profetizaron que estos pueblos serían usados por Dios. Isaías incluso menciona a un hombre que aún no había nacido. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro. Isaías 45, escrito más de 150 años antes de que naciera el rey persa que liberaría a los judíos del cautiverio en Babilonia. Y se cumplió con una exactitud sobrecogedora. Ciro conquistó Media, fundió ambos pueblos, y en el 539 a.C. conquistó Babilonia sin una batalla abierta. Desvió el río Eufrates, entró de noche y el trono pasó a manos persas. Ciro no solo permitió el regreso de los judíos. Financió la reconstrucción del templo. Dio recursos, autoridad y envío a los líderes del pueblo con respaldo oficial. Persia fue el único imperio que no oprimió a Israel, sino que lo restauró. Y mientras Persia se expandía, Dios hablaba por medio de otro profeta, Daniel. Llevado cautivo a Babilonia siendo adolescente, Daniel interpretó sueños que revelaban el futuro. En el sueño de Nabucodonosor, la estatua con cabeza de oro, Babilonia, sería sucedida por un pecho y brazos de plata, Media y Persia. Un solo cuerpo, 2 brazos. 2 potencias unidas, pero con Persia dominando. En otra visión, Daniel ve un carnero con 2 cuernos. Uno más alto que el otro. El más alto creció después. El carnero embiste al oeste, al norte y al sur, sin que nadie pueda detenerlo. Y la voz del cielo dice, el carnero que viste son los reyes de Media y de Persia. Luego aparece un macho cabrío veloz, con un cuerno entre los ojos. Derriba al carnero y lo pisotea. Es Grecia, bajo Alejandro Magno, que destruye al imperio persa. La exactitud es impresionante. Persia cae como fue anunciado. Pero antes de eso, Persia viviría uno de los eventos más inesperados, una mujer cambiaría el destino de una nación. En Susa, capital del imperio, el rey Asuero destierra a la reina Basti por desobedecer. Busca una nueva reina y entre las elegidas está Esther, una joven judía criada por su primo Mardoqueo. El rey se enamora de ella sin saber su origen. Mientras tanto, Amán, el segundo al mando, planea exterminar a todos los judíos.
Esther arriesga su vida, se presenta ante el rey sin ser llamada y logra revertir el decreto mortal. El día destinado al exterminio se convierte en victoria. Persia, una vez más, es refugio de Israel. Luego, los siglos pasaron. Persia fue conquistada por Grecia, luego por Roma. Pero en el Evangelio de Mateo vuelve a aparecer. Unos sabios del oriente vinieron a Jerusalén. Eran magos, sacerdotes y astrónomos de Persia. Tal vez conocieron las profecías de Daniel. Tal vez estudiaban las estrellas y esperaban al Mesías. Cuando vieron su estrella, viajaron días, semanas o meses. Trajeron oro, incienso y mirra. Honraron al niño como rey, como Dios y como Salvador. Fueron los primeros en reconocerlo. Una vez más, Persia se convierte en testigo del plan divino. Pero el destino de Irán no se detiene allí. En Ezequiel 38, una de las profecías más temidas, la guerra de Gog y Magog. Una coalición de naciones se levanta contra Israel. Persia está entre las primeras mencionadas. También Cus, Fut, Gomer, Togarma. Una tormenta militar desciende sobre la tierra de Israel. Pero Dios responde con furia, terremotos, fuego, confusión en las tropas. Y dice, seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante muchos pueblos, y sabrán que yo soy Jehová. Persia, la antigua Irán, pasa de ser redentora a ser juzgada. No porque Dios la haya olvidado, sino porque se levanta contra su pueblo. Pero hay algo más. En Jeremías 49, Dios declara que quebrará el arco de Elam. Y eso es exactamente lo que estamos viendo en los titulares del mundo hoy. Irán, la antigua Elam, sigue siendo una nación que invierte miles de millones en armamento, que desafía a Israel, amenaza a Occidente y desarrolla con rapidez su programa de misiles balísticos. Sin embargo, internamente, el país está quebrado. El rial iraní ha alcanzado esta semana un mínimo histórico frente al dólar, y muchos iraníes han perdido todo su poder adquisitivo. ¿No es eso un arco quebrado? ¿Una nación armada pero debilitada? Jeremías continúa. Traeré sobre Elam los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré. Esto no es una dispersión accidental. Es juicio. Es Dios desmantelando estructuras. Hoy, más de 5.5 millones de iraníes viven en el exilio, desde Toronto hasta Estambul, desde Frankfurt hasta Dubái. Es una diáspora que ha crecido notablemente desde las protestas masivas de 2022 y 2023, donde miles huyeron tras la brutal represión del régimen. Pero aquí hay algo más profundo, en medio de esa dispersión, muchos están encontrando a Cristo. Organizaciones como el Elam Ministry reportan que en este mes más de 2.000 iraníes han aceptado a Jesús como Salvador solo a través de transmisiones digitales. ¿Coincidencia? No. Es cumplimiento silencioso de profecía. Y el versículo 37 no deja espacio para dudas. Haré que Elam se intimide delante de sus enemigos y enviaré espada hasta que los acabe. ¿Puede una nación poderosa vivir intimidada? La respuesta es sí. Irán ha sido el blanco constante de operaciones encubiertas. Hace solo 5 días, una explosión sacudió una instalación nuclear subterránea en Natanz. Aunque el gobierno lo minimizó como un fallo técnico, medios israelíes aseguran que fue otra operación de sabotaje. No lo vemos, pero la espada invisible de Dios sigue activa. Y lo más misterioso de este capítulo de Jeremías es el versículo 38. Y pondré mi trono en Elam. ¿Qué puede significar que Dios pondrá su trono en una nación como Irán? El trono representa gobierno, autoridad y presencia espiritual. Y aunque parezca inverosímil, hoy Irán es el país donde el cristianismo crece más rápido en el mundo en proporción de población, según Open Doors. Las conversiones no solo son digitales, hay testimonios de personas que sueñan con Jesús sin haber escuchado nunca de él, y luego se convierten. Una joven iraní llamada Lida, ahora refugiada en Grecia, testificó el 10 de junio en una iglesia en Tesalónica. Cristo vino a mí en un sueño. No sabía su nombre. Luego vi la misma cara en una transmisión cristiana. Lloré una semana entera. Desde entonces, nunca he vuelto a ser la misma. El trono de Dios está siendo levantado en Elam, aunque las cadenas todavía estén presentes. Finalmente, el versículo 39 cierra con una promesa.
Pero acontecerá en los últimos días, que haré volver a los cautivos de Elam. Esto no es solo un regreso físico, sino espiritual. Muchos estudiosos creen que esto señala un papel redentor para Irán en los tiempos finales. ¿Podría ser que el enemigo más feroz de Israel se transforme en aliado de Dios? ¿Podría ser que, así como hubo un Pablo que perseguía a la iglesia y terminó predicando el Evangelio, también de Elam surja una voz redentora en los últimos días? Y si aún no lo crees, escucha esto: el 20 de junio de 2025, la Asamblea de Naciones Subterráneas de Irán en Turquía, una agrupación de cristianos convertidos que viven en la clandestinidad, publicó su primera declaración oficial, diciendo: nuestra nación ha sido engañada por siglos. Pero ahora conocemos al Hijo del Dios viviente. Somos Elam, y Él ha puesto su trono entre nosotros. Una pieza profética se mueve en silencio desde el corazón de Persia. Tú y yo estamos vivos para verlo. Jeremías no escribió una poesía religiosa. Escribió un informe profético que está cumpliéndose frente a nuestros ojos. Prepárate. Elam no ha dicho su última palabra. Pero Dios ya escribió la suya. La historia de Irán en la Biblia es una de las más completas, desde sus orígenes en Génesis, sus guerras en los tiempos patriarcales, su poderío en el exilio, su restauración en el retorno, su papel en el nacimiento del Mesías, su presencia en el Apocalipsis y su futura redención. Una nación que lo ha sido todo, aliada, testigo, enemiga, redentora y juzgada. Y ahora te pregunto, ¿crees que lo que vemos hoy en los titulares tiene conexión con estas profecías? ¿Crees que Irán ya está caminando en el sendero que la Biblia trazó hace miles de años? Porque está escrito que un día todas las naciones subirán a Jerusalén a adorar al Rey. Quizás Irán, redimido, estará entre ellas. Este es el canal oficial de YouTube del Pastor Juan Roig. Te invitamos a suscribirte y activa la campana de las notificaciones para que cada día recibas una reflexión de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos encontramos aquí en la próxima reflexión.